El diezmo. Apenas suenan estas palabras, en la mente de muchas personas se tiende a pensar en fraude, personas que se enriquecen a cuesta de la fe de otros, entre otras cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este tema? Las personas que hoy aceptan al Señor Jesús deben de devolver el diezmo. Estas preguntas, estas dudas e inquietudes, hoy quiero respondértela con la palabra de Dios, porque es posible que a causa de este tema, tú no le entregues tu vida al Señor. Porque crees que esas personas que te invitan a que aceptes a Jesús, lo único que quieren es tu dinero. Te pido que te quedes de inicio a fin. Escuches este tema conforme a la palabra de Dios, para que luego tomes una decisión, porque Dios desea que tú sepas acerca de este tema. Empecemos. ¿Qué es el diezmo? Antes de responder esta pregunta, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Vamos a estudiar el tema del diezmo en el contexto en el cual Dios establece una nación, la estructura y le da una misión clara. Ahora sí, empecemos. ¿Qué es el diezmo? La palabra de Dios dice que el diezmo era la devolución del 10% de todos los ingresos que percibía un israelita a él. Pero, ¿y por qué se devolvía el diezmo? En esto necesito adentrarme en lo primero que mencioné. Dios estableciendo una nación. ¿Cuál era esa nación? Israel. Israel fue una nación que se estableció de 12 tribus, de las cuales Dios escogió a una, la tribu de Leví, para que hicieran un trabajo especial. Es más, a esta tribu Dios les dijo que no iban a heredar absolutamente nada de tierras de aquella a la cual Él le había prometido al pueblo de Israel. Recuerda, Dios está escogiendo a los levitas para que hagan una labor especial. ¿Cuál era esa labor? Era ministrar, laborar en el santuario. ¿Qué era el santuario? El santuario era el lugar en el cual Dios tipificaba su forma de salvar al ser humano del pecado. Es allí, en el santuario, donde se ofrecían diferentes tipos de ofrendas por el pecado, por el perdón de ellos. Eran los levitas los que ministraban allí, en todo lo que tenía que ver acerca del santuario. Sin embargo, los levitas también tenían un trabajo específico. Debían de instruir en la palabra de Dios a todos los demás israelitas. En otras palabras, los levitas debían de conocer muy bien la palabra de Dios para luego instruirla a toda la nación. Ahora, si Dios le dijo a los levitas que no iban a heredar nada de tierras sobre aquella que fluye leche y miel, entonces ¿cómo se iban a sostener ellos? Es ahí donde vemos el diezmo. Dios mandó a que los demás israelitas traeran el 10% de todo lo que ellos tenían para él dárselo a los levitas, ya que ellos no iban a tener otro trabajo más que ministrar en el santuario. Es por eso que Dios demandó el diezmo, para que los levitas que ministraban en las cosas santas pudiesen mantenerse. Pero, ¿cómo se administraba ese diezmo? Bien, dice la palabra del Señor que la devolución de los diezmos llegaba a un lugar que se le llamaba alfolí. El alfolí era como un almacén grande en el cual se almacenaba, valga la redundancia, todo lo que los israelitas llevaban como diezmo. Y de ahí, de una forma equitativa u proporcional, se distribuía entre todos los levitas que ministraban en el templo. Otro dato, los levitas también devolvían el diezmo de lo que ellos recibían. Pero, ¿por qué hacían esto? Porque Dios deseaba que tanto los demás israelitas como los levitas pudiesen cumplir con dicho mandamiento. Bien, ya hemos visto cómo Dios establece una nación y la estructura, pero ¿cuál era el propósito de Dios sobre esta nación?
¿Qué es lo que deseaba el Señor con todas esas leyes u ordenanzas y ese sistema sacrificial, el trabajo que hacían los levitas? La respuesta está en Isaías 49:6, en la que Dios dice que Él deseaba que Israel llevara su salvación hasta lo último del mundo. Recuerda, este fue el propósito por el cual Dios estableció a la nación de Israel. Es por eso que nosotros podemos leer también en Deuteronomio capítulo 4, verso 6, que una vez que el pueblo de Dios conociese muy bien sus estatutos y mandamientos y los pusiera por obra, entonces los demás pueblos dijeran, oh, qué nación sabia y entendida es esta. Dios deseaba que a través de Israel Él pudiese alcanzar a las demás naciones. Ese era el propósito por el cual Dios estableció la nación de Israel. Ese fue el propósito por el cual los levitas ministraban en el santuario e instruía a los israelitas para que las demás naciones conocieran al verdadero Dios. Todo lo que acabo de mencionar está en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿dice algo el Nuevo Testamento acerca del diezmo? Es más, ¿nuestro Salvador Jesucristo mencionó algo acerca de esto? Cuando nos vamos en el Nuevo Testamento, podemos ver que sí se hace mención acerca del diezmo. En esta ocasión voy a tomar dos textos. En Hebreos capítulo 7, verso 6, se menciona que los levitas demandaban su derecho al diezmo. El otro texto es Mateo 23:23, en el cual Jesús menciona que los fariseos devolvían el diezmo. Sin embargo, les llamó la atención diciendo que no practicaban la justicia, la misericordia y la fe. Y aquí hay algo clave. Jesús menciona que esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Ten en cuenta esto porque Jesús no condenó la devolución del diezmo. Jesús no dijo en su tiempo que el diezmo no era necesario devolverlo. Jesús reprendió a aquellos que devolvían el diezmo, pero no practicaban la misericordia, no practicaban la fe ni la justicia. Con estos dos textos podemos comprobar que en los tiempos que se escribió, por lo menos el Evangelio de Mateo y la carta a los hebreos, todavía habían levitas que recibían el diezmo. Sin embargo, recuerden lo que empezamos diciendo. El diezmo está en el contexto de Dios estableciendo una nación, una agrupación de creyentes. Él la estructura y le da una misión. ¿Recuerdan cuál era la misión de Israel que Dios sacó de Egipto? Ah, sí, que llevara su salvación hasta lo último de la tierra. Pregunta, en los tiempos de Jesús, ¿ese Israel había cumplido su misión? La respuesta es no. Pero estamos viendo que los levitas en ese entonces seguían recibiendo el diezmo. Había aún un sistema sacrificial, sí, pero cuando Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, todo ese sistema sacrificial quedó caducado. Es más, Jesús vino y con unas palabras bastante fuertes, vino e hizo a un lado a ese Israel. Eso lo mencionó cuando dijo en Mateo 23:38, he aquí vuestra casa es dejada desierta, desolada. Es más, también registra Mateo 27:51 que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo fue rasgado, fue cortado de arriba hacia abajo, dando a entender que todo ese sistema sacrificial ya no tenía valor alguno, porque Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había hecho su cumplimiento en su totalidad. Bien, recuerden, Dios escogió a Israel con una misión específica. Él quería que todas las naciones lo conocieran. Esta Israel, la del Antiguo Testamento, no cumplió esa misión. Y Dios quiso que esa misión siguiese adelante. Es aquí donde vemos a Jesús escogiendo a 12 personas, de las cuales levanta un nuevo Israel
Y sí, les da la misma misión que le dio al Israel de antaño. Eso lo encuentras en Mateo 28:19, donde Dios le da la orden de ir a todas las naciones y hacerlos discípulos, enseñarles de la palabra de Dios. ¿Ves cómo se entrelaza? La misma misión que tenía el Israel antaño se lo está dando ahora al nuevo Israel que Jesús está levantando. Jesús también estructuró a este nuevo Israel. ¿Cómo lo hizo? Eso lo vemos en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, donde dice, y él, refiriéndose a Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Jesús levanta un nuevo Israel. Jesús la estructura poniendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pon atención a esto. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Allá en el antiguo Israel, los levitas tenían que perfeccionar a los santos, instruyéndolos en la palabra de Dios. Ahora, en este nuevo Israel, estas personas que Dios estableció tienen el mismo trabajo, perfeccionar, instruir a los santos de Dios. ¿Te acuerdas lo que mencioné? Lo venimos viendo. El diezmo lo estamos viendo en el contexto de Dios levantando una nación, levantando una iglesia, estructurándole y dándole una misión clara. ¿Te acuerdas que los levitas en el Antiguo Testamento no tenían heredad sobre la tierra que Dios les había dado posesión? Pues a estas personas que Jesús estableció para que hicieran esa misma labor de los levitas, les sucedió algo parecido. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro era un pescador, pero cuando Jesús lo llamó, Pedro dejó todo. Y humanamente él se preocupaba. Él decía, pero ¿qué voy a hacer con mi familia? Yo soy un pescador. Jesús le dijo en palabras de Lucas capítulo 5, verso 10, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, que estas personas que Jesús había establecido para su obra habían abandonado todo. Pero, ¿y de qué vivían? ¿Jesús dijo algo acerca de eso? Claro que sí. En Mateo capítulo 10, verso 10, Jesús dijo que ellos fueran a llevar la palabra del Señor y que no llevaran nada. Más bien que de lo que le dieran, ellos pudieran sustentarse. Porque dijo Jesús, el obrero es digno de su salario. Más adelante vemos a Pablo haciendo mención lo que Jesús dijo con otras palabras. Jesús dijo que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Eran levitas estas personas? No eran levitas. Pero había una obra que hacían los levitas en el Antiguo Testamento que no caducó. Instruir a los santos en la palabra del Señor. Esa obra no necesariamente ahora era para los levitas, sino para aquellos que Dios llamó a ministrar en su palabra. Es ahí donde vemos a Pablo, que era de la tribu de Benjamín, pero en 1 Corintios capítulo 9 se le ve demandando los derechos de un levita, de vivir del evangelio. Eso quiere decir que los primeros cristianos devolvían el diezmo. Para responder esa pregunta es necesario leer Hechos capítulo 2, versos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. El texto que acabamos de leer dice que todas las personas que aceptaban a Jesús como su Salvador personal no devolvían el diezmo. ¿Te acuerdas? El diezmo es la devolución del 10% de todos tus ingresos. Acá en Hechos 2, 44 y 45 dice que estas personas devolvían todas sus posesiones. Todo. Nadie decía esto es mío y esto es tuyo. No. Todo lo ponía en los pies de los apóstoles, según lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 2. Bien. Con lo que acabo de decir, podemos responder que los primeros cristianos
no devolvían el diezmo, no, devolvían más que el diezmo. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos sí pusieron en práctica lo que Jesús dijo en Mateo 23:23. Practicaban la justicia, la misericordia y la fe. Es por eso que se le ve también en Hechos que las personas que no tenían que comer, al llegar a la comunidad de la fe, a esa nueva Israel, ellos encontraban, si no tenían comida, encontraban que comer. Si no tenían abrigo, había abrigo. Se practicaba la fe real, la misericordia, la justicia. Ahora, ¿por qué es que estos primeros creyentes daban todo lo que tenían, todo lo tenían en común? Porque sí se propusieron cumplir con la misión que Dios les había dado. ¿Te acuerdas cuál era? Llevar su salvación hasta lo último de la tierra, hacer discípulos a todas las naciones. Así, cuando las personas que aceptaban la fe llevaban todas sus posesiones, vendían, llevaban a los pies de los apóstoles, ellos venían y distribuían esa de una manera equitativa, proporcional. ¿Te acuerdas? Necesitamos dinero para emprender nuevas misiones a nuevas ciudades, a nuevas zonas del mundo. Ahí había dinero para ir. Necesitamos ayudar a los más pobres, a los más necesitados, a las viudas, a los huérfanos. Ahí había dinero. Practicaban la fe, la justicia, la misericordia. Pusieron en práctica la misión que Jesús les había dado. Entonces, los primeros cristianos devolvían el diezmo. Vuelvo a mencionar, devolvían más que el diezmo, porque sí se habían esmerado en tener que cumplir esa misión que Dios les había dado. Querían apresurar el cumplimiento de Mateo 24:14, donde dice que y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Hay todavía una pregunta por responder. Las personas que aceptan a Jesús como su Salvador personal hoy deben de devolver el diezmo. Con toda esta información objetiva, bíblica, clara que hemos estudiado hoy, tú tienes por lo menos 3 cosas que tienes que hacer. Número 1, tienes el derecho. Número 2, tienes el deber. Número 3, tienes la oportunidad. El derecho. Tienes el derecho a saber si esa organización religiosa a la cual tú perteneces o deseas pertenecer está haciendo el uso del diezmo, o hay algunas organizaciones religiosas que no le han puesto el nombre de diezmo, sino ofrendas. No piden diezmo, solamente piden ofrendas. Sea cual sea el nombre que le hayan dado, tienes el derecho de saber si ellos tienen una estructura a como Dios lo mandó, en la cual las personas que ministran en las cosas sagradas acerca de la palabra del Señor no tienen como fin enriquecerse, porque ese no es el fin por el cual Dios demandó el diezmo. ¿Quieres ponerle nombre ofrendas hoy? De la nación de Israel. No, recuerda, ¿cuál era el propósito principal? Llevar su salvación a todas las naciones. Tú tienes el derecho a saber si ese es el propósito principal que tiene esa organización. De que otras personas alcancen la salvación en Jesús, que se esmeren, inviertan en programas, en misiones, en Biblias, en todo lo que tenga que ver con la salvación de otras almas. Tienes el deber. Si tú sabes que perteneces a una organización religiosa que está practicando el principio del diezmo, su uso, voy a ponerle ahora el nombre, ofrendas, de la manera correcta, entonces tienes el deber, el privilegio de formar parte de aquellos que ponen algo que es tan insignificante, porque son cosas materiales, pero estás participando en la salvación de muchas almas. Porque tú no sabes, querido hermano, querida hermana, que cuando tú devuelves el diezmo o devuelves la ofrenda, esa persona que haciendo uso de eso, un uso correcto, lleva la palabra del Señor a otras, y esas otras personas aceptan la salvación, tú también tuviste parte ahí. Tú también, sin saberlo, participaste en la salvación de muchos.
tienes el deber, tienes el privilegio de participar en esto. Número 3, tú tienes la oportunidad. Si tú estás en una organización religiosa en la cual el diezmo o la ofrenda, ponle el nombre que quieras, se está usando no con el fin bíblico que hoy hemos estudiado, tú tienes la oportunidad. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de hacer las cosas como Dios dice. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, versos 3 y 4. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. La palabra de Dios hoy te dice que si tú estás en una organización religiosa en la cual lo que está por delante es la avaricia, en la cual no se está haciendo un uso correcto de los bienes económicos a como Dios manda, tú tienes la oportunidad de hacer las cosas como Dios desea. Porque la palabra dice que de no ser así, la perdición te alcanzará. Hoy te he compartido lo que la palabra de Dios dice acerca del diezmo. El diezmo es un fraude. Hoy hemos visto a la luz de la palabra de Dios que cuando ese recurso económico, diezmo o ofrenda, se hace un uso correcto, bíblico, no es un fraude. Es una bendición. Es una bendición participar en la salvación de otras almas. Ten esto en cuenta y conforme a lo que el Espíritu Santo te está impresionando hoy, toma una decisión para bendición. Si tú deseas que otra persona sepa acerca de este tema, tal y como la Biblia lo presenta y tú lo has sabido hoy, comparte este video con otros. Dios te bendiga.